Vida privada. Se conoció en estas últimas horas un veredicto judicial. Bruno Manini Ríos Moreira fue imputado por violencia doméstica patrimonial e invasión de domicilio. Esto no tendría mayor trascendencia si no fuera hijo de quien es hijo, bueno, del senador Guido Manini Ríos y también de la senadora Irene Moreira. Nos vamos a la crónica de este caso judicial, también político. Bueno, vamos a debatirlo. La primera denuncia fue presentada el 28 de octubre. Roque Moreira, padre de la ex ministra de Vivienda Irene Moreira y suegro del líder de Cabildo Abierto y senador Guido Manini Ríos, notó el faltante de $6.000 en su cuenta bancaria y recurrió a la justicia para hallar al culpable. Un nuevo robo el 1 de enero de una cifra similar llevó a que Moreira ampliara la denuncia y la investigación que se abrió a partir de allí provocó un desenlace inesperado. El ladrón era su nieto, Bruno Manini Ríos, hijo del fundador de Cabildo Abierto. El joven fue detenido en las últimas horas en el apartamento de La Rambla en el que vive junto a sus padres por efectivos de seccional 10ª e investigaciones de la zona 2 de la policía de Montevideo. Los investigadores pudieron determinar que en la madrugada del 31 de diciembre, el joven viajó desde Punta del Este en la camioneta de la ex ministra de Vivienda rumbo a Artigas, en un recorrido de 680 kilómetros, casi 9 horas de viaje, con el objetivo de ir a la casa de su abuelo. Allí, aprovechando que Roque Moreira se encontraba en Punta del Este y su casa estaba sola, forcejeó la ventana, ingresó a la casa y allí se llevó el dispositivo de seguridad que da acceso a las cuentas bancarias de su abuelo. Fue entonces que realizó una transferencia de $6.000 y luego se fue del lugar. En su recorrido cargó nafta en una estación de Artigas. Cuando fue a pagar con su tarjeta se le indicó que no tenía saldo, por lo que el joven aseguró que volvería más tarde para pagar el combustible, cosa que él nunca hizo, por lo que también fue denunciado. Al saber de esta denuncia, un familiar del joven se hizo cargo de pagar la deuda. Además de esta situación que complica al joven, existen cámaras de seguridad que lo ubican en el lugar del robo y otra en Ruta 30, próximo a la ciudad de Artigas, que comprueban que había viajado en esas horas al departamento. Roque Moreira acusó a su nieto de haberle robado un total de $15.000, aunque al momento la fiscalía tiene probado el faltante de $12.000. El joven no fue interrogado por la fiscalía, ya que no se entendió necesario a la luz de las pruebas en su contra. Bien, y a esta crónica podemos agregar lo que publicaba en su red de X el propio Guido Manini Ríos, que dice: ante la dolorosa situación familiar y privada que nos tocó vivir, agradezco el apoyo de muchos. A los que se llenaron de moralina y fueron irónicos, duros y agresivos, les deseo que nunca tengan en su familia un problema similar. Se los deseo de corazón, escribía en estas últimas horas Guido Manini Ríos, bueno, tras conocer este fallo de la justicia. Y ahí, bueno, podemos retomar un poco si en estas cosas también está esa idiosincrasia de la que recién hablábamos, si aparecen esas mezquindades, si aparecen esas ironías. Bueno, ¿cómo tratamos estas cuestiones cuando tienen que ver con personas que son públicas, pero en este caso son acciones de sus hijos, ¿no? Sí, yo sobre el caso penal me parece que los panelistas tendrán cosas más interesantes para decir que las que puedo tener yo. La verdad que me parece pero vos hablabas de esa cuestión política, yo voy a eso. El límite entre la vida pública y la claro, privada. Son delitos menores que pueden suceder y que tendrán la pena que le correspondan, ¿no? Ahora, me quedo con algo del tuit de Manini que a mí me hace un poco de ruido, que es cuando Manini señala la moralina de otros, ¿no? Porque la moralina de otros muchas veces le caen a aquellos que también la aplican. Yo lo que pienso es, sí, evidentemente para la familia Manini Moreira son horas difíciles, evidentemente a mí no me causa esto ninguna satisfacción ni nada, me parece que, como digo antes, yo, así como hemos hablado en otros programas sobre las cuestiones de penales, de la prisionalización, yo creo que nada, que cualquier persona tiene derecho, bueno, al proceso que corresponda, a pagar la pena que corresponda y luego a poder reinsertarse en la sociedad. Entonces no le voy a cargar a este muchacho, a Bruno Manini, ni menos a sus padres que deben estar pasándola muy mal, evidentemente. Ahora, justamente lo que pienso es, ¿la reacción de mucha gente sería la misma si esto le pasara a otro líder político que no haya tenido en su discurso público justamente un constante pregonar por una suerte de moral
ideal, familiar, por ejemplo, todo lo que ha sido la prédica de Manini Ríos en contra de la perspectiva de género, todo lo que ha sido la crítica de Manini Ríos en contra de la comunidad LGBT, siempre lo que ha sido su discurso a favor de la familia tradicional, a favor de valores conservadores. Bueno, me parece que es lógico que cuando uno se para desde ese lugar, que muchas veces roza una cierta falta de respeto por las elecciones de vida de los demás, bueno, cuando suceden cosas en la vida privada de uno que se hacen públicas y que son vergonzosas, o en cierto modo vergonzosas, es evidente que te vuelve ese backlash, digamos, por parte de muchos, porque tu discurso público es ese. Tu discurso público es el de pararte desde esa mirada de que, de pregonar con la familia, con la tradición, con un montón de temas a los cuales, bueno, yo creo que, más allá de que no es la ideología que yo comparto, pero eso no le importa a nadie, creo que en general los políticos tienen, me parece, que ser más cautos y más prudentes muchas veces cuando quieren predicar desde ese lugar un poco así pontificio sobre en la vida privada de los otros, las elecciones sexuales de los otros, un montón de cosas de las cuales, bueno, te puede pasar que en tu vida las cosas no estén tan ordenadas y tan correctas como las querés mostrar. Entonces creo que viene por ahí. Dicho esto, me parece que evidentemente el general Manini e Irene Moreira la deben estar pasando muy mal. Me parece que no está bueno que nada, que se haga de eso. Han tenido un año muy difícil, evidentemente, políticamente han tenido un año muy difícil, y esto es un tema más de la vida familiar que bueno, nada, que ya está en vías de resolverse judicialmente y que no le he hecho ninguna responsabilidad a esto porque le puede pasar a cualquiera. Bien, queda clara tu lectura. Desde el punto de vista político, comparten que de algún modo esto es, bueno, una repercusión esperable o lógica cuando el discurso de Manini ha sido desde ese lugar en el que tú señalabas, bueno, el pregonar de una familia más tradicional, de determinados valores, que parece que al final no nos aseguran nada, ¿no? Pero, a ver, yo creo que hay que separar las cosas. A ver. La responsabilidad penal en este país es individual. Sin duda. Bruno Manini Ríos no es una figura pública. De hecho, hay mucha gente que capaz que no sabía ni la cara que tenía. Entonces, y tiene 30 años. O sea que lo que puede haber hecho, el que va a responder es él. Sus padres en esto son como un daño colateral que se ven involucrados, y de hecho, quizás si fuera otro político, no sé si hubiera trascendido siquiera. Quizá no. Porque acá el problema es, yo siempre dije, ¿no? Que las cosas que pasan con la gente vinculada a Cabildo agarran una dimensión mediática diferente a lo que pasa con los otros. Bien. Dicho esto, hay un dicho muy viejo que dice, en mi casa se cuecen habas, en todos lados se cuecen habas y en mi casa paladas. Entonces, nadie está libre de tener un problema en la casa, sea vinculado al tránsito, sea vinculado a un consumo problemático de alguna sustancia, juego patológico, lo que sea. Yo creo que esa suerte no sé, de venganza que le cobran por sus dichos, la verdad que me parece muy, muy bajo. Digo, muy bajo. Evidentemente, ¿qué puede haber llevado a que el abuelo denunciara a su nieto, más allá de si son 11, si son 12 o si son 15 mil dólares? Debe ser que esto debe tener una historia atrás, que no es pública, que uno podría llegar a intuir con que hay alguna conducta adictiva que de alguna forma justificaría, pero todo es condicional porque no sabemos. En este momento no tenemos ese elemento. Que justificaría este actuar de este chico. Lo cierto es que acá hay algunas cosas que están bueno aclarar. Primero, la policía lo calificó de estafa. No es una estafa. Estafa sería si yo pongo un localcito, pongo agencia de viajes, digo que vendo pasajes y en realidad no tengo conexión con agencia de vuelo, hotel, ninguna. Eso es una estafa. Le doy a los demás la idea de que tengo todo un montaje para inducir a confusión. No fue el caso. Sería un hurto. Ahora bien, el artículo 41 del Código Penal prevé que no hay hurto ni de padres a hijos, ni de hijos a padres, ni siquiera por línea ascendente. Explícanos un poco eso, Marta. El tema es así. Mira, hace muchos años que familias que tienen hijos con consumo problemático y otras situaciones de vida bastante más comprometidas corren corriendo a la policía suplicando que se haga algo porque les robaron el lavarropa, la televisión para venderlo, para pagar consumo, y la policía dice, si es su hijo no puede hacer nada. O sea, este artículo del Código prohíbe la persecución de estos hurtos dentro del núcleo familiar. Entonces, tampoco es un hurto. Lo que creo que acá se buscó fue una forma oblicua de meterlo a cortapasta. No es muy frecuente escuchar el delito de violencia doméstica patrimonial. A ver, el delito de violencia doméstica patrimonial está creado para cuando hay una situación vinculada a un manejo irregular de bienes en otro tipo de circunstancias. Acá se buscó amoldar lo sucedido para que el muchacho tuviera una sanción penal.
Lo que sí, digo, y no está bien, así lo dijo el profesor Diego Camaño en una publicación y yo concuerdo con él. Se está buscando embretar lo sucedido, calculo yo que por el monto del dinero que está envuelta. Digo, no son, sean 11, sean 12 o sean 15, es un montón de dinero. Lo que sí habría sucedido es la violación de domicilio, es el romper a la ventana para ingresar a la casa para sacar el famoso aparatito para acceder a las cuentas bancarias. Es un delito menor, el muchacho es un primario, yo personalmente creo que no va a ir preso, esto se va a arreglar de otra forma, con alguna medida alternativa, si es un tema vinculado a alguna adicción con algún tratamiento, alguna presentación en la comisaría, no va a pasar más de eso. Lo que me parece triste es que se use esta circunstancia que le puede pasar a cualquiera, insisto, para pegarle en el piso a alguien que le pasó una desgracia. De momento tenemos, bueno, medidas cautelares por 180 días, la fijación de domicilio, presentarse en la seccional una vez por semana y la colocación de un dispositivo electrónico. Otra cosa que, si tiene dispositivo electrónico, ¿es necesario que se presente a la comisaría? Generalmente se hacen todas las medidas para asegurar... Va a ver, el dispositivo electrónico, Verónica, vos te consta que me lo puedo cortar, me voy... Pero ahí se supone que va a haber un sistema de alerta. Sí, a veces debería. Sí, el sistema existe, a veces responde con mayor o menor rapidez. Por más seguridad hay que... por más seguridad que vaya a la comisaría. Bueno, se entiende entonces. Sí, Juan Martín. No, yo estoy más o menos en la misma línea que Marco, o sea, este es un tema muy triste para esa familia y yo creo que no se debe cruzar ese límite nunca. Me parece que es algo, como decías tú, o sea, es el hijo de, además, ni siquiera son ellos mismos los que están haciendo algo de este tipo, así que eso estoy de acuerdo. Pero sí, claro, justamente desde un sector político donde se ha promovido, ¿no?, esta idea de moral o esta mirada, como esta carga, una carga sobre algunas cosas que tienen que ver con la vida privada de las personas. Justamente, bueno, ese juego es el que ellos están jugando. No digo que se lo merezcan por eso, ni mucho menos, no quiero que no es un tono de revanchista. Sí me parece que, si vos propones ese tipo de diálogo, bueno, es lo que no está bueno y eso es lo que termina sucediendo. También quiero destacar el rol de la justicia también, ¿no?, y de la policía en nuestro país, ¿no? Porque es algo que pasa, que debería pasar y está bien que suceda así, pero comparado con el resto del mundo siempre lo quiero destacar, ¿no? La policía va a buscar al apartamento de un senador de la República, ¿no?, a su hijo, la justicia actúa por un delito menor. Yo digo, es algo que obviamente los televidentes pueden decir, bueno, siempre debería ser así. Claro, es pero lo que debería suceder. Pero no estamos acostumbrados en el mundo a esto, Es como a este proceso que se da. a la finca donde reside el presidente, le golpearon la puerta y se lo llevaron. El funcionamiento de la justicia y de la policía en Uruguay, pese a todas las cosas que podemos criticar y que todavía faltan, sigue siendo como muy independiente y este es otro ejemplo que también lo evidencia de que en otro país levantan un teléfono y a ver qué pasó, senador, con esto, y lo mandan para la casa. Mire que vamos para ahí. Usar el charco nomás y seguramente pasaría así. Bien, un elemento más entonces que sumamos al debate. ¿De todo esto, Connie, o algo más para aportar? Yo simplemente hacer una acotación. El derecho penal es una cosa muy importante porque las normas que se establecen por las leyes le otorga la facultad a la ley y al juez, a instancias del fiscal, de quitarle a alguien la libertad ambulatoria y la libertad física. Por lo tanto, los sistemas penales tienen que estar llenos de garantías y también hay que tener, en mi opinión, cierto cuidado de poner frenos a la novelería. Pero temo, y en esto ha habido una corriente mundial que explotó en el mundo en el final del siglo pasado y comienzos de este, que empezó a difundir nuevas normas de una sensibilidad, en mi opinión, desmedida, y la casuística en el derecho está bien para la tipificación, pero a veces las redacciones se pierden en el berenjenal de la lengua española. La norma digamos, el artículo 321 del Código Penal, en su, digamos, inciso bis, o su numeral, el numeral bis, tiene todas las referencias
a la violencia doméstica que venía del viejo código de la década del 30. Porque obviamente la violencia doméstica siempre fue un delito. Pero la novelería y en alguna medida la copia poco reflexiva, en mi opinión, de los redactores, empezó a poner ítems, y yo les voy a leer, dice la ley 17.514, después todavía la empeoraron con la ley del género. Pero dice, artículo 3, son manifestaciones de la violencia doméstica, constituyan o no delito, y entonces empieza la violencia física, la violencia psicológica emocional, la violencia sexual. Y el legislador se pusieron creativos y crearon la violencia patrimonial. Y es tan difícil que dice así, toda acción u omisión, o sea que podés hacer violencia patrimonial sin haber hecho nada, que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a coaccionar a la autodeterminación de otra persona. Lo internan al tipo que terminó de aplicar este artículo. Realmente se está forzando. Y que si además salimos de ahí y llegamos a que un nieto le afanó el token al abuelo y se mandó unos gastos y está en la violencia patrimonial, Sí, no me, tiene- Bien, me ahora, pero parece ¿cuál sería- no, qué que se- asumo una tercería. Entiendo porque tu cuestionamiento a la aplicación de ese artículo. Ahora yo me pregunto, ¿qué no hay en el código ningún otro instrumento? Porque en definitiva, más allá de que, o como agravante, que sea justamente el nieto, ¿qué se hace? Es que en realidad no. Olvidemos el caso de esta familia, olvidemos que estamos Olvídate de hablando este de, caso. de los A Manini ver. Ríos, un nieto que le roba a su abuelo. Está lleno de esos casos todos los días, lleno de nietos que le ¿Y roban qué a los pasa, abuelos. Marta, con eso en el sistema? En realidad la policía dice no puedo hacer nada porque el artículo 41 te lo prohíbe. No existe el hurto de padres a hijos, de hijos a padres, de nietos a abuelos. No existe. Entonces te suplican que por favor No son hagas algo porque te vacían la casa para vender Sí, para el consumo y no hay nada para hacer. pero además ¿Excepciones también- eso, Marta? No pero tiene excepciones. No tiene, yo es la primera vez que lo escucho Sí, con ¿sabes este caso. cuál es? Solamente si, obviamente, los secuestras, Hubo violencia, los rapiñas. claro. Sí, claro, si hubo Bueno, pero violencia. pensando sobre todo, Marta, en lo que tiene que ver con la protección a los adultos mayores, de la cual hablamos una y Bueno, otra te vez. lo ponen que como son- un agravante. O sea, si la persona tiene más de 65 años... Pero como o un es agravante de qué delito sería entonces, porque si no existe del delito del, como tal. del de violencia. de la No, en este violencia caso, pero doméstica digo, no no es este patrimonial. delito, y no se pone La no eso, ¿qué se patrimonial. pondría? No, a ver, nosotros tenemos varios problemas. Uno de los problemas que tenemos es... Yo tuve la dicha de ser adjunta del profesor Miguel Langón. Y él siempre decía que este 321 bis era un ratón que había parido una montaña. Porque se copia un estilo de redacción que no es propio del derecho penal uruguayo, que es poner esa sucesión de verbos. Hacer, dejar, papá. No, yo por eso lo leí. Y entonces se presta a hacer como una suerte de cajón desastre donde se mete todo adentro. Entonces, se abarca mucho. ¿Cuál fue el espíritu de ese artículo? Fue simplemente que en el caso de que, volvamos, la ley 17.514 era violencia doméstica hombre-mujer. Era que si un hombre le ocultaba los documentos, Sí, u eso queda omitía claro. O la máquina de coser se la escondía y la llevaba y la señora pagarle tenía las que hacer. contribuciones o las cosas de la casa y la mujer a raíz de eso se veía perjudicada, de alguna forma darle Eso una queda protección. claro el espíritu de este artículo y podemos discutir si se aplica o no en esta circunstancia, queda clara la postura de Connie. Yo me refiero entonces, ¿queda impune una acción de estas características si no De se aplica padres, y sí. esa flexibilidad a esta Verónica, figura? lamentablemente está lleno de padres que por eso suplican la internación compulsiva de sus hijos con consumo problemático para que no les destrocen las casas. Bien, Y no hay nada para hacer. deriva entonces en una discusión jurídica interesante. Habría que rever este artículo 41.
Sí, sí, a mí no me constaba esto que bien explica Marta y me parece, sí, que... Pero lo evidentemente- escuchás en algunas familias, Mauro, es brutal que te lo cuentan y dicen, me vació la casa y Nos yo no puedo hacer nos nada. queda un poquito para ir, antes de ir a la tanda. Un elemento más que sumaba el diputado Martín Sodano y decía, se veía como sorprendido en alguna de las declaraciones que realizó. Decía, no son montos de dinero que una familia de este tipo no pueda solucionar, apuntando a una cuestión, esa es mi interpretación, ustedes pueden tener otra, de tal vez esto hubiese sido mejor que se solucionara en la interna familiar y que no se Pero eso es llevara así, al sin sistema de duda. justicia. ¿Y eso no es hipocresía? No, Lo dejo eso no es planteado. hipocresía. Llamás al nene y decís, che, traeme la guita. Ahí hay cosas que nosotros no conocemos de la interna familiar que deben explicar esto. No creo que mirando el monto uno pueda definir si justificado Es mucho o no. poco, digo, también. Me parece Pero que más tiene que allá ver del con- monto, esta cuestión de, No, bueno, hay un tema. hay ciertas familias que pueden arreglar las cuestiones No, todas las puertas sí, yo adentro. acá coincido y no hay con Connie. A ver, necesidad de hacer... Vamos a no ser No hipócritas. hipocresía. Justamente, no seamos hipócritas. Si A pasa ver. en tu familia o en mi familia o en alguien, lo primero que hay es llamada por teléfono, No, se arma agarrás del lío pescuezo, y le dice, che, devolvé ¿qué la pasó? guita al ¿Qué abuelo. hiciste? No te Claro, olvides. anda a cortarle el pasto al abuelo todo el mes, ¿viste? No sé. Exactamente. Bueno, no pero sé. por eso, pero para mí hay una trama ahí que no estamos perdiendo. Evidentemente. Vamos a ver, ¿no? Hay un tema. Hay veces no te que no se olvides puede que hablar. pasaron meses entre una denuncia y otra, porque fue primero un evento en octubre, después otro. Quizás con esto, supongo, porque no tengo la más No, mínima estamos especulando. idea. Es una especulación. Quizás el abuelo lo que quiso hacer es darle una lección de vida a su nieto, supongo. Complicado. Bueno. Bravo el abuelo, bravo el No abuelo. sería la primera vez, no sería la primera vez. Yo creo que a veces, sí, me parece que ese límite se pasa porque no se puede. O sea, entiendo como la primera reacción, pero me parece que ahí no estamos, por eso, yo desconozco la trama atrás, pero me parece que capaz que se agotaron algunas Igual instancias. esto me dispara una pequeña reflexión que me parece que es interesante, que es A decir, ver. cómo muchas veces la justicia penal termina teniendo que cargar sobre sí situaciones que evidentemente, como bien decía Connie, terminan utilizando un artículo que es para otra cosa, que es para la violencia de género, evidentemente, que es para casos en los cuales sí, le destruyen documentación o un instrumento de trabajo. Seguro, las máquinas de termina siendo coser, como que, tiene el un chico, como que este taller. gurí le ejerció violencia al abuelo cuando todos, a ver, cualquier persona que tenga idea más o menos de qué figura pública es Roque Moreira, decir, no parece ser, en este caso, una víctima de violencia. En todo caso, le robaron, digamos. Bueno, me parece como que hay termina habiendo todo un estiramiento para poder que la justicia se haga cargo de algo que es una situación que sí, que en cualquier familia, no porque tengan plata, que evidentemente son una familia de muy buenos recursos, en cualquier familia se resuelve primero, no sé si se resuelve, pero al menos pasa por un resorte de discusión familiar. Y creo que también son bien los casos donde estaría bueno que la justicia uruguaya tuviera otros mecanismos también Bueno, de existen las otros mediaciones, mecanismos. claro, pero que se aplique las mediaciones, la justicia retributiva, otras Sí, cuestiones en este antes caso, de por ir a lo ejemplo, penal, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. O sea, a ver, Podría haber hubo habido, este tipo de delitos que se persiguen a instancia de partes, Claro. porque son delitos vinculados a la propiedad, vos podés hacer un acuerdo con No Fiscalía. persigue el Estado, digamos, persigue porque hubo una denuncia. No, a ver, los delitos que cuando son contra las personas no hay negociación. O sea, si hay un homicidio, Sí, claro. un secuestro, No hay nada ahí para no hay negociar. negociación posible. Devolveme la Ahora, falta si es que un me tema vinculado a lo económico, se puede hacer un arreglo. Mirá, te voy a devolver el cheque sin... Vamos a sacarlo de esto. Sí, el cheque sin fondo. Yo te dije, a Connie le di un cheque sin fondo y Connie me dice, bueno, Lo mirá, estoy ¿cómo paseando hace tiempo. Guarda ¿cómo- con el recorte después todo esto. Claro. ¿verdad? Que después ¿Cómo me lo vas a devolver? Y bueno, yo te digo, bueno, mira, yo te Claro. te di un cheque sin fondo de 10.000, te lo devuelvo Bien. en 5 cuotas Claro. de 2.000. Y Y la Connie me No, dice, en este avala eso, la caso no justicia hubo permite que se haga voluntad así. Se puede. para que eso sucediera. No, se ve que Bueno, algo pasó. nos tenemos que ir a la primera pausa. Bueno, dejamos por acá este asunto que derivó, yo creo, en una interesante discusión a nivel judicial y los instrumentos que se tienen para este tipo de Y situaciones. del o derecho situaciones. mucho más que de la situación Por personal supuesto, que yo realmente creo que no viene al caso. en eso coincidimos todos, nadie está libre y sin duda esta familia está pasando un mal momento. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con otros temas. Aprendas a vivir